con la compañía que buscas. Hoy en Día, el periodístico más completo de la radio, con toda la información local, nacional e internacional. Hoy en Día. Se me hacía tarde, ya me iba. Volvemos al aire, 40 minutos pasan de las 9 de la mañana y la temperatura que no se acomoda, un frío impresionante, pero tenemos visitas en el estudio porque este sábado 28 se va a dar la elección del Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales de Junín. Se va a hacer entonces este sábado 28 y tenemos a la presidenta saliente, que es Maggie Ramírez, que bueno, estuvo 3 años en la gestión, y tenemos a la posible nueva titular, ¿no? ¿Está bien? Que es Verónica Alessandro. ¿Cómo les va? Buen día, gracias por venir a las dos. ¿Qué tal? Buen día. Pero primero, Maggie. Buen día, Caco, y a toda la audiencia. Bien, ¿cómo están? Están a días de algo importante que se viene, que es una elección totalmente democrática y regional. Y se va a hacer va a tener mesa en Chacabuco, Lincoln y Junín, ¿así es? Así es. En mi caso particular, y después le daré lugar a Vero. Quien habla es Maggie Ramírez, presidenta. Presidente actual. En funciones hasta el 12 de julio. Nosotros cada 3 años nos damos cita como colectivo profesional para elegir nuestras autoridades de forma democrática. Y en lo personal como muy movilizada, porque entregar una gestión que uno ha trabajado tanto durante 3 años es, con mucho orgullo, entregarlo con orgullo y dar lugar a nuevas colegas. Eso lo tuve bien en claro siempre desde el principio de que asumimos de que uno tiene que estar en las instituciones por un tiempo. Uno pertenece a las instituciones no le pertenecen a uno. Excelente. Aportar nuevas miradas, aportar Seguro. Nuevos desafíos. La alternancia es fundamental. Y trazar nuevos horizontes. Por eso cuando se nos estaba terminando ya la gestión a principio de este año, a ver, ¿cómo fue planteando ¿sí? planteando de cómo íbamos a hacer, nuestra lista en el 2022 estuvo conformada desde una mirada muy federal, porque teníamos gente de Lincoln, gente de Bedia, en mi caso de Chacabuco, gente de Junín. Nuestra sede está en Junín, o sea que nosotros respondemos a nuestra sede física, si se quiere, que está en Junín, pero que entendíamos en el 2022 de que el colegio tenía que descentralizar en los territorios, en las localidades, y así lo hicimos. Entonces, el desafío fue continuar con esa mirada federal y empezar a buscar esto de que puedan estar representadas todas las localidades. Imagínate que de Junín tenemos una distancia muchas veces de Florentino Meguino de 130 a 140 kilómetros, que es muy lejos. Entonces, ¿cómo rompemos con esas distancias? Bueno, teniendo representantes en la lista de esas localidades. ¿Y eso se pudo lograr, escuchar a las localidades en estos 3 años de tu gestión? Sí, la verdad es que lo logramos, pero fue un esfuerzo enorme. Todos los cargos de la comisión distrital, de la mesa distrital, son ad honorem. Nosotros no percibimos nada, lo único que tenemos es una cobertura de viáticos para movilidad. Bien. Pero el primer sábado de cada mes nosotros sesionábamos y las sesiones se hacían en distintas localidades. Mirá. Recorrimos todas las localidades durante 3 años. Qué bueno. Fue un desafío enorme porque uno también implica dar tiempo de su vida personal, de su familia, de un montón de cosas, sumado al trabajo, sumado a la capacitación constante que tenemos que tener como profesionales, con lo cual es un arduo trabajo, sumado al trabajo semanal que el colegio tiene también, de recibir las matriculaciones, de recibir alguna consulta, de responder, de hacer algún espacio de escucha, de realizar capacitaciones para los matriculados de todo el distrito, con lo cual dijimos, inevitablemente tiene que ser nuevamente federal. Mira. Empezamos ahí donde buscaron conformar una comisión nueva, una lista nueva, digamos. Sí, porque cuando los colegios no presentan listas, son intervenidos por el órgano superior, que es provincia, nuestro Consejo Superior. Claro. Hay un distrito que es cercano, Pergamino, este año no presentó ninguna lista. Y queda vacante y ellos toman la posta del control. Provincia toma la posta del control, pero que no es algo tan positivo en el sentido de que uno va al colegio y solamente se va a encontrar con la administrativa. Porque gente que quizás no sea ni de la zona, ¿no? Impuesta desde La Plata. Sí, o tal vez es de la zona, pero va a ser meramente administrativo y de repente
las demandas que puedan surgir y las necesidades que se puedan llegar a plantear no van a tener seguramente la misma el mismo abordaje y la misma intervención y la respuesta también va a ser diferente. Totalmente, me imagino. Vero o Maggie, ¿qué es ser una trabajadora social o un asistente social? Guau, qué desafío. Contémosle a la gente, porque eso es algo inmenso, ¿no? Sí, es inmenso. Toma un cachito de la posta. Dale. Primero, es pasión. Mirá, Uno no puede ejercer esta profesión si realmente si no le pones todo, no la abraza y Mirá, no la quiere. perfecto. Yo hace 25 años que soy trabajadora social y agradezco haber estudiado esto que estudié. Mirá. Me encanta, lo ejerzo con amor. Sonará muy idealista No, o lo que pero sea, es pero eso. considero que es la única manera. Sí. Gracias a Dios sigo sorprendiéndome, para bien y para mal lamentablemente, Claro, me imagino. y para bien también. Mm. Creo que esos son los puntos en los cuales a mí me hace muchas veces reafirmar, tanto con lo bueno como con lo malo, Sí. reafirmar que amo mi profesión y que la quiero seguir ejerciendo. Y cuando si viajamos esos 30 años para atrás, ¿no? Cuando te pusiste Sí. a estudiar, digo, Sí. ¿por qué elegiste esta actividad? Mira, fue re loco. Yo, había una cuestión económica que no me podía ir muy lejos. Bien. Y tuve que buscar dentro de las opciones que había en Bien. Chacabuco, que en ese momento eran muy pocas, Sí. y en la región. Y surgió la posibilidad de Chivilcoy. Bien. La carrera de trabajo social estaba en Chivilcoy y en Junín en ese momento. En ese momento, ¿cómo estaba la carrera? ¿O cómo estaba incorporado a la sociedad, el trabajador social? No, ya estaban, Bien. sí, estaban incorporadas. Bien. Había otro paradigma desde el trabajo social. Yo tengo, qué sé yo, me acuerdo de la trabajadora social o la asistente social de ese momento, de la escuela, era la única, y la verdad que la tarea era totalmente distinta a la que uno Claro, hace hoy. claro. Pero más allá yo creo que tenía que ver con la rebeldía de la adolescencia, Bien. con el pensar en qué hacer para intervenir y para cambiar, digamos. Uno tiene como mucha utopía a esa edad, y creo que esa carrera me llenaba para pensar y para sentir que uno podía intervenir para tratar de lograr algo y para mejorar ¿Y algo. cuánto tardaste en encontrarle el sentimiento, esa pasión que Mirá, no. estudiando o ya una vez recibida? No, Porque vos dijiste, primero fue una cuestión de necesidad. Sí, ver de qué me ver quedaba. que, sí. De hecho, decidí entre Chivilcoy y Junín, porque Chivilcoy tenía incluido la formación docente, Bien. la carrera. Entonces, Era digamos, un poquito elegí. más compleja. Exactamente. Entonces, Bien. elegí Chivilcoy por esa razón. Bien. Y en realidad yo me recibí, y en realidad estudiando ya empecé a hacer prácticas y en tercer año. Entonces, No hay vuelta, ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando no. saliste a la calle, empezaste a tratar con la gente. Exactamente. Tengo bien claro nombre, apellido de mi primer Mirá, caso. mirá. Tengo Eso grabado. se hace tipo en campo, se hace en campo de la educación, digo. No, yo lo comencé O- trabajando en el municipio, trabajé Perdón, acá en Chacabuco. acá en Chacabuco. Ah, Sí, bien, sí. bien. Logramos ese año en la carrera que las prácticas pudiéramos hacerlas, las que éramos de otro lado, hacerlas en territorio. Eso querías. Porque de repente, si bien uno la experiencia la toma donde vaya, Sí. pero bueno, la posibilidad de incursionar, digamos, en el ámbito local o sea, estuvo muy bueno. Claro, vos no es que en Chivilcoy tuviste que hacer el trabajo de campo. Hice en me imagino Chivilcoy. que algo, pero esto de tu propio Lo lugar, fuerte fue en Chacabuco. Claro. Y esa posibilidad permitió que de alguna manera, inmediatamente y en paralelo con la carrera y con el estudio, pudiera entender un montón de cosas que la teoría te aporta, pero que la práctica te Totalmente. enriquece totalmente. Maggie, te queremos escuchar a vos. ¿Cómo llegaste a esta A esta- profesión? ¿no? Bueno, yo quería una carrera, quería armar como una carrera de un poquito de todo. Yo decía, yo quiero Sí. una carrera que pueda gestionar, que pueda hacer proyectos, que pueda trabajar en el ámbito público, pero que también pueda trabajar en el privado, que pueda trabajar con personas, no me imaginaba trabajando sola, pero que a su vez también pueda generar un impacto en la comunidad, que no necesariamente trabaje, no sé, en una multinacional, pensando para una población, un sector. Perfecto, porque eso también se puede. Claro, Trabajar en una empresa tal cual. gigante. Entonces, era como muy
ida y vuelta esto de pensar, y el trabajo social está siempre relacionado al ámbito público, que uno va a trabajar en el ámbito público, que obviamente nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo al Estado, es nuestro mayor empleador, ¿no? Bien. Sí. Entonces dije, bueno, me parecía que trabajo social iba por ahí, pero que tal vez una de las cosas que a mí me hacía entrar en crisis es que yo dije, yo con niñez y adolescencia no sé si me gustaría trabajar, Bien. con violencia tampoco, Sí. y dije, bueno, pero como que iba acortando los campos al momento mientras iba estudiando. Bien. Yo vine, me enemisté y vine con la profesión, digo, hay Bueno, pasa un una poco cuestión, yo creo que hay algo que nos define, o dos, al menos dos, que nos describe. Utopía y resiliencia son dos conceptos que Totalmente. Sobrevuelan siempre. el estudio de la porque asistente. uno siempre todas las mañanas se levanta siendo un poco utópico y al final del día plantás bandera, te cansás y al día siguiente te levantás y volvés a ser utópico. Más cuando trabajás en un lugar donde hay pocos recursos, donde, bueno, tenés un montón de cosas a resolver, no es solamente el caso ese que vos tenés para resolver, tenés un montón de otras cosas. Y la resiliencia es esta cuestión de que nosotros atravesamos gestiones políticas partidarias a lo largo de nuestra profesión. Digo, Vero, Sí. en 25 años ha atravesado un montón, yo Sí. hace 10 años que ejerzo. ¿Y eso cómo Y eso trabajan ustedes? ¿Cómo impacta funciona? impacta de lleno, porque vos de pronto un día, A o ver. sea, uno cuando no es político partidario en una institución y trabaja en un área y al día siguiente viene y te dice tu área no existe más, o vos que en realidad hacías trabajo social en, no sé, en un centro de salud, ahora pasás a ser la administrativa que va a recibir todas las demandas, digo, ¿no? Un ejemplo que pongo así, se nos usa, se hace uso y abuso de nuestra Bien, profesión. entiendo. Entonces, bueno, transitando ese camino, cuando, como le pasa a cualquier persona que se recibe, dije, che, la verdad es que no sé nada. Y ahí me especialicé en cuestiones en residuos urbanos, en residuos sólidos urbanos, Mira. para ejercer dentro de lo que tenía que ver en la materia de reciclaje, de toda esa cuestión, para las comunidades. O sea, pensar políticas públicas en materia de residuos sólidos urbanos. Hice una especialidad en la Universidad de San Martín, trabajé de eso, en un saneamiento de un basural a cielo abierto, a convertirse en relleno sanitario. Trabajé con las personas, obviamente, que estaban ahí. O sea, eso sería calidad de vida de la población. O sea, Tal cual. No es de una persona, de una familia, sino en un objetivo en común. Y pensar en la mirada de esto, yo siempre digo que si las gestiones políticas partidarias, y soy muy insistente con la cuestión política partidaria, supiesen de todo la llave enorme que tenemos los trabajadores sociales en los territorios, ocuparíamos lugares de decisión mucho más importantes. Totalmente. Claro, de acuerdo. bueno, porque se puede vislumbrar en lo que cuentan ustedes, que digo, pueden ser necesitados para mostrar la condición o tener la condición social de cierta familia, o esto de cambiarle la realidad a un municipio entero con un trabajo, como dijiste vos, Maggie. Pensar y aportar. Después, Es muy complejo, muy amplio. Muy amplio, muy es amplio. La profesión. como que yo siempre tuve esto de la pregunta, ¿te vas a quedar acá? Como en esto de hacerme, y de verdad te querés quedar acá, como autopreguntarme si en ese lugar. Sí. Y dije, bueno, ahí empecé, yo apliqué a un trabajo afuera, en el exterior, que lo he contado algún momento acá en la Viniste, radio, sí. y demás. Trabajé afuera, viví afuera mucho tiempo de eso. Sí. Trabajaba de trabajadora social, pero en otros países. Bien. Volví y dije, bueno, ¿de verdad te vas a quedar acá? Me dediqué a... Cuando volviste por necesidad, volviste por el objetivo de decir, che, yo puedo cambiar un montón de cosas en mi país. No, en realidad cuando yo vuelvo era post pandemia. Bien. Ya el mundo había cambiado y nos había hecho cambiar bastante. ¿Y? Hay una cuestión también de edad para viajar y vivir afuera. En eso, digo, si bien yo no soy vieja, pero... Sí, no, pero llega un momento que decís, che, quiero estar en también, mi país, ¿no? Y hay como un techo de cristal a veces en las profesiones. Sí, tal ¿Cómo cual. es eso? ¿Un techo de cristal en las profesiones? ¿En qué Y, sentido? digamos, justamente eso, el techo de cristal que muchas veces tenemos las mujeres también, ese techo que no Se se rompe, ve, sí. que es transparente, digamos, pero que en algún punto Limita. limita. Ahí está, Entonces, perdón, tiene ahí- que ver ahí un poco te con entendí. eso. Y Perdón, también, Maggie, que te interrumpí. no, también había decidido ya radicarme acá en Chacabuco, Bien. tener una familia y demás. Seguí trabajando algún tiempo desde mi casa online, pero bueno, implicaba viajar y demás. Y ahí estuve especializada en todo lo que fue tecnología, innovación y economía del conocimiento, digo, con una escuela de robótica que pensamos en la ciudad de Junín, que fue una política pública de disminuir las brechas digitales, que también
tenía que ver con una política de ciudad. Digo, como que tal vez a mí más lo que me caracteriza no es el trabajo con casos particulares, sino no tan social. me gusta más el diseño de la política pública y implementarla. Planificar. Hasta diciembre del 2023 que descubrí que me gustaba mucho trabajar con viejos. Epa, mira como dijiste, con chicos no, con gente grande no. Pero eso nos pasa a todas en la profesión. Sí, vos sabés que, Sí. y son como... Y está bien que así sea A y ver. que uno pueda elegir. Pero son limitantes que se pone uno, ¿no? Me parece. Bueno, pero, me quiero largar, sí, y después cuando empezás a laburar te das cuenta que... No, a ver, si son limitantes de uno, Sí. creo que tienen que ver hasta con las propias historias, Claro, serán cuestiones para analizar Perfecto. en terapia, Ok, pero no me quiero digo, por meter. ejemplo, a mí me encanta trabajar con niños y me encanta trabajar con discapacidad. Y no puedo trabajar con Mirá. tercera o cuarta edad. Claro, mirá, y bueno, mirá. seguramente debe tener que ver con alguna cuestión mía. Y Claro. hay gente que vos decís, no, abordar la discapacidad, O sea, no. Es compleja, es muy difícil. Sí, claro. o vaya a saber qué Bueno, espejo nos puede llegar a ser, pero y está bien que uno pueda ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y la profesión, justamente, y la posibilidad que nos da, es tan amplia, como dice Maggie, claro. que de repente permite que podamos trabajar en distintos ámbitos y analizar fortalezas y debilidades y apoyarnos en esas fortalezas y digamos, y ser mejores profesionales en esos ámbitos, porque Claro. nos vamos a sentir mucho mejor. Claro, totalmente. Así que bueno, ahora el desafío es trabajar con adultos mayores o viejos, como se Mirá. dice, que está bien. ¿Y ¿Y qué te imaginas? ¿Por qué ahora ¿Qué puedes hacer, digo, Tal vez con los adultos mayores? creo que el desafío que tiene este trabajo es la atención centrada en la persona, pensar un proyecto de vida individual para cada una de las personas con las cuales trabajo y además tiene una parte de gestión institucional que es lo que me gusta. Entonces eso me atrapa, entonces pensar todos los días y trabajar en equipo. Bueno, vos estás en el Hogar San José. Sí. Bien. Y trabajar en equipo... ¿Y eso digo, fue lo que te abrió la cabeza con respecto a la gente mayor? ¿O ya te empezaba a traer? Digo, es A esto, ver. yo llegué por una cuestión de gestión, de poder poner adecuarnos una normativa. Ok. Que ok. venía de paso, como por 6 meses nos Bien, adecuamos bien. y ya yo continuaba, no iba a seguir trabajando. Bien. Después las cosas se dieron distintas y por eso pude continuar y ahí siempre, a ver, me gustó trabajar en equipo y el trabajar en equipo, digo, es algo del trabajador social, la interdisciplina con el médico, con el psicólogo, con el enfermero, con el nutricionista. Entonces eso hace a una comunidad de trabajo que para mí fue un desafío enorme y hasta disfruto de ir a trabajar. Digo, que uno se pueda levantar y pueda disfrutar Fundamental. es fundamental. Totalmente. Tener buenas totalmente. condiciones laborales, digo, sentirse reconocido y a su vez que uno como trabajador social sea quien toma un montón de decisiones importantes en torno a un equipo, cuando no es muy común que en las instituciones nos dejen liderar equipos. Entonces, Claro, ahí te fue da lo la que libertad lo que me atrapó. de cambios, de cambiar de cosas eso. dentro de... Que de hecho ahora me estoy especializando en gerontología también, pero yo Opa. todo lo que me toca trabajar, digo, el trabajador social, un poco a veces, no quiero decir es que como que somos todólogos, pero cuando nos Pero recibimos que- podemos trabajar en educación, en salud, Sí. en justicia. Y yo siempre me especialicé en el ámbito que trabajé. No importa si voy a trabajar 2 o 3 años. Lo importante es que yo tengo esa formación para. Mira. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué normas, leyes van a regir, Claro, qué convenciones, te qué capacitas tratados internacionales vamos a tener, cómo vamos a defender, qué herramienta. Entonces es así. Hay gente que realmente que es muy grosa y que yo quisiera, digo, y me genera mucha admiración, no sé, que se especializa en justicia. Sí. Que gente crack hablando de cuestiones de justicia. Durante toda su vida, vos decís, che, mira, yo quiero tal cosa de justicia, anda a hablar con Caco porque bueno, Es el mejor Claro, en tal esto, cual. claro. tal vez nunca lo logre, porque es Porque vos como... vas picando distintas partes Sí. de la actividad. Es algo distinto. Digo, Claro, no significa que claro. esté bien o mal. Claro, tal cual. Sí, totalmente. Y la experiencia de ser parte de la gestión, digo, retomando cuestiones del colegio, tenía esto de, bueno, ¿cómo vivenciamos una gestión de una institución, ¿no? Digo, con políticas institucionales? Algo que nos caracteriza como colegio es que nosotros tenemos una política institucional que difiere mucho de lo que es la política partidaria. Nosotros no respondemos a ningún partido político, porque vos imagínate que cuando tenemos que sentarnos a hablar por un colega con un municipio donde sus condiciones laborales son pésimas, si tenemos una bandera política no lo podríamos hacer, ya sea blanca, amarilla, roja, violeta, Totalmente. celeste. Totalmente, claro. Entonces,
Eso fue un gran desafío. Y la función del colegio es solucionar problemas de los profesionales, ¿no? Regular la profesión. Regular la profesión. Es la profesión. Nosotros tenemos una ¿Ustedes ley tienen- de ejercicio profesional, Bien. la 10.751, que es nuestra ley provincial. También hay una ley de ejercicio federal. Y nuestro código de ética, que felizmente el día sábado 15 de mayo fue reformado después de 20 y tantos años. Reformamos nuestro código de ética con Mirá. una nueva mirada, con un nuevo paradigma. Más actual, obvio. Trabajamos Más ayornada. Más a- ayornada a estos tiempos. A los tiempos que Y corren. los tiempos que digamos. corren. Había quedado muy obsoleta. Sí, 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 claro, claro. Entonces poder pensar, hace 25 años tal vez estos debates de las condiciones laborales no se daban en profundidad como se dan hoy. Totalmente. Hay que visibilizar que un trabajador social muchas veces no llega a cubrir su canasta básica con lo que gana. Claro. Entonces, Y ustedes en eso también son como un motor para generar, ¿no? Una paritaria distinta. No. O no, en ese no, sentido, ¿no? eso Intervenimos. claro, eso No tenemos intervienen. los sindicatos, porque por ahí también es una línea muy delgada entre el colegio y el sindicato. Nosotros Perfecto. regulamos la profesión, garantizamos que la profesión se dé dentro del marco de la ley, ¿sí? Bien. Es decir, yo tengo que ejercer mi profesión con una matrícula que tengo que abonar mensualmente en mi colegio y que tengo mis derechos y mis obligaciones y que tengo un campo de incumbencia, es decir, puedo intervenir hasta acá. Si no está matriculado no puede pedir ayuda o nada al colegio. No, No, en realidad y no debería ejercer. No debería, Claro, no debería ejercer, perdón. digamos. No puede ejercer. No pero debería. hay Sí, no hay. matriculados. Sí, sí, hay muchos. Que, bueno, es una de las cuestiones que más se dio en esta gestión de personas no matriculadas ejerciendo. Estás haciendo un ejercicio ilegal de la profesión, estás cometiendo un delito. ¿Por qué no se matriculan, perdón? ¿Por el costo que implica? No. No, A ver. Por desconocimiento. Sí, y también por una cuestión, por ejemplo, hay lugares, educación, por ejemplo, es un lugar que no lo exige. No Bien. exige, digamos, sí exige el título porque vos necesitas Claro, acceder. el título lo tienen, pero no están matriculados dentro del Pero no colegio. están matriculados porque, digamos, yo trabajo en Patronato de Liberados. Patronato Sí. de Liberados exige y monitorea de vez en cuando a través del colegio quiénes tienen la matrícula al día y quiénes no. Perfecto. Y digamos, yo me recibí hace 25 años y hace 25 años que lo primero que hice fue matricularme y a partir de ahí nunca más paré. Perdón, Pero es más laburo que te puede salir si estás matriculado. Perdón la pregunta que básica. en pero realidad es una cuestión de ética Es una también, cuestión ética. digamos. es lo que- meramente. a ver, educación no lo exige, por ejemplo. Claro. El patronato sí lo exige. Bien. Listo. Digo, pongo mi ejemplo para no hablar de nadie. Perfecto. Pero yo también trabajo en educación y educación no lo exige. No obstante eso, yo la matrícula la tengo y en la educación empecé a trabajar antes que en el patronato, con lo cual, digamos, por una cuestión ética yo hice lo que Tuviste correspondía, hiciste digamos. vos Entonces, matricularte. ¿Y cuántos A matriculados? ver, Sí, dale, a ver. voy a hacer A ver. un parate acá con Sí. educación. Dale. No es que educación no lo exige. Las autoridades de cada distrito, Ajá, cual bien. al momento del acto público, deben de exigir la matriculación, sí la deben de exigir, pero no lo exigen Claro. las autoridades en descentralización. Nuestro colegio, nuestro Consejo Superior, en el año 2008 ganó un juicio en lo contencioso administrativo de esto, del ejercicio que tiene que estar matriculado Mirá, la mirá persona. vos. Quien habla es Maggie Ramírez, la presidenta, que termina este sábado, termina el mandato, y quien también está es Verónica Alessandro, la futura, podríamos decir, presidenta Y sí, del colegio. porque no tenemos... Ustedes son la única lista. Sí, en este distrito es única lista. Hacia arriba, hacia provincia, en el Consejo Superior, son 3 listas, Maggie, si no me 3 equivoco. listas. Nosotros presentamos Bien, el ahí Frente está. de Unidad de Trabajo Social. Bien. Hace ya 12 años que estamos tanto en provincia como en el distrito, y 12 años de un nuevo paradigma del trabajo social, podría decirse, porque logramos tener un editorial de libros propios escritos por trabajadores sociales. Toma. Por año de gestión, un libro que lo escriben colegas del territorio, o sea, de todos lados, tanto de La Plata como de al sur de la ¿Y qué provincia de son? Buenos Aires. ¿Vivencias del trabajo Son- o son...? Hay de todo, hay tesis doctorales, hay tesis de magísteres, hay experiencias del territorio de sistematización, no sé, de un servicio de salud de un hospital que fue sistematizado y que fue escrito en un libro para uso de todos los colegas. A su vez, Es una actualización constante de ustedes, ¿no? Sí, tal cual. y que nos interpela a esta cuestión de la escritura académica también, de que cuando vos decís el Colegio de Trabajadores Sociales, ¿qué otra profesión tiene por año un libro escrito por profesionales? Digo, es para pensar. Se da mucho, ¿no? No es tan común que No es se común, dé. claro.
digo, sin desmerecer los No, otros no, colegios. está bien, La capacitación no arancelada, todo lo que nuestros matriculados pagan en su matrícula vuelve con capacitaciones Mirá. no aranceladas, que Mirá. dista mucho de que sea gratuita, porque se firman convenios con universidades. Este año un logro histórico que se logró, que la Universidad Nacional de Mar del Plata dé cursos de educación con puntaje docentes, específicamente de trabajo social y educación, porque es muy loco lo que pasa en educación y trabajo social. Es que nosotros no podíamos, como colegio, si dábamos un curso, no podíamos reconocer el puntaje. Claro. Cuando tal vez en educación vamos y compramos un curso que no sabemos dónde lo compramos. Entiendo. Ustedes mismos no podían generar. Claro, Tal cual. Tal Mirá, cual. mirá. Y es una pena porque en realidad muchos colegas hemos comprado cursos que son nada, que Claro. uno los necesita Sí. para tener ese puntaje, esa bonificación que te permite acceder en el listado que tenemos, acceder, digamos, a la posibilidad de tener un cargo, Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. que de repente el colegio no pueda ser parte de eso, no solamente en una formación mucho más rica y mucho más académica que cualquier otro curso, digamos, que a veces se vende y que es para todos, digamos, y a su vez poder brindar y dar, digamos, Claro, el mismo capacitación servicio, de por ustedes, claro. decirlo de alguna manera, una capacitación, Claro. digamos, genuina y con valor, y que además dé el puntaje que se necesita. ¿Cuántos trabajadores sociales y asistentes hay en Chacabuco? Primero, matriculados y no matriculados, si hay un número. Matriculados alrededor de 70. Bien. Eh, ¿Esos están habilitados para votar? Sí. Los 70. Sí. Si tienen la cuota al día o una cosa así, Es, sería... matrícula la matrícula La al matrícula al día, día, sí, perdón. matrícula al día, y Sí. hay alrededor de 100. Se estima que en realidad, sí, más o menos. Más o menos, más de 100 personas que Epa. son trabajadores sociales, porque también tenés esto, el ejercicio ilegal de la profesión, de personas que se recibieron, que están trabajando en educación, en algún lugar donde no se les exige al momento de concursar o de ingresar la matrícula, y que obviamente usan el título como tal. Una discusión que yo siempre tengo es cuando dicen, llamo para dar de baja la matrícula porque yo ahora estoy trabajando en educación. Mi primera pregunta es, ¿con qué título accediste al Claro. cargo? Con el de trabajador social. Ok, tenés que tener matrícula. Perfecto. Claro. Perfecto, claro. No hay historia en eso. ¿Y se puede seguir así? ¿Se exige, digo? Cuando el colegio da esa o te respuesta... contestan diciendo, no. No, cuando el colegio da esa respuesta también es una invitación amigable, porque nosotros no somos policías del colega, Perfecto, porque imagínate si yo me perfecto. tengo que poner en policía de Cibero, paga la matrícula, está matriculada, No, no. digo, es una cuestión ética y de una cuestión de profesional, una ética profesional Claro. y ¿Y colectiva. dónde se saca? ¿Cómo es? Para que no tienen la matrícula acá de Chacabuco y digan, che, yo la verdad que está bueno. Es un trámite sencillo. Hoy se inicia online, parte en nuestra página del colegio provincial, Bien. y una parte presencial que es ir a entregar la documentación a la ciudad de Junín. Bueno, pero es el título que tiene cada uno y un DNI, un una DNI. fotito, pagar el arancel de matriculación. ¿Te acordás cuánto es? Y No. creo que son 10.000 pesos. Sí, por Más eso es 10, mensual. 11.000 pesos. Sí, Bueno, mensual, bueno. pero ojo, hay que hacer una distinción, A ver. que durante los 5 primeros años de ejercicio de la profesión sos considerado Nobel, que es como un recién recibido, Bien. entonces es menos. Ah, Entonces, mira, por eso mira. te digo que es más o menos Un en poquito, eso. un poco, No claro. quiero cerrar un número porque van a decir, escuché que en la radio Claro, Dijeron tanto porque y ahora- es un monto accesible, 10.000 pesos ahora. Y pensá que, uno se pone- Caco, ¿no? que antes una matrícula, no sé, pero tardaba mucho tiempo en salir. Sí, Mirá. sí. Hoy en tres... En llegar. Nosotros Claro, entre que era hicimos burocrático, muy- el trámite y llegó para después ir a hacer la jura, y no recuerdo exactamente, pero sí, demoró un tiempo. Ahora todo es mucho Ahora que más. tres- 4 días ya tenés asignado el número de matrícula, se te notifica y ya está. O sea, no hay tanta historia en la matrícula. Por eso yo les digo siempre a la gente que recién se recibe, que no se apuren a matricularse si no tienen trabajo, porque obviamente hay que mantener esa matrícula. Bien, Claro, Genera deuda bien, si al vos no lo principio, pagás. Es verdad, Sí. uno puede... Sí, Y yo sí, lo que sí. les digo es, si vos conseguís un trabajo, que me pasa un montón acá con chicas que recién se reciben, que aplican a un trabajo, les digo, vos me avisás, yo me presenté a tal concurso, vamos a hacerlo lo más rápido posible el trámite, pero no vas a perder un trabajo porque demore una semana tu Claro. matrícula. Perfecto, Exacto. Digo, totalmente. y si el empleador no entiende ya desde la base que
tiene que esperar a su próximo empleado por una cuestión de matriculación, ya estamos bastante jodidos. 2 preguntas me quedan. Sí. Una es, en Chacabuco, con la cantidad de trabajadores que tenemos, ¿estamos bien? ¿Necesitamos más? ¿O hay exceso? Y, a ver, Y en la ahí re- es y en un la número región, importante. Y en la región después, Maggie, quiero escuchar. A ver, en Chacabuco es un número importante. ¿Alcanza para cubrir En todo el realidad índice? hay... O A queda- ver, hay muchos trabajadores que tenemos pluriempleo, digamos, Bien, bien. porque tiene que ver con una cuestión de los sueldos De que los- tenemos. bien, perfecto. Y eso hace que el costo de vida y la Necesites necesidad... 2 o 3. necesitemos, sí, 2 o 3 O lo que trabajos. sea, perfecto. Eso es una realidad. Bien. Por otro lado, hay muchos colegas que están trabajando en condiciones, digamos, si nosotros tenemos pluriempleo porque necesitamos incrementar nuestros ingresos, Entiendo, hay muchos totalmente. colegas que están contratados y que están con ingresos por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Porque sus condiciones de trabajo son muy, digamos, malas desde lo económico y Claro, hay una claro. exigencia, una carga horaria y demás que no se condice con lo que la persona está percibiendo. Claro. A su vez, muchos son, que esto es algo que se implementó y hace unos años, que Sí. tiene que ver con muchos colegas que están, que son monotributistas. Bien. Y- Entonces, no se genera una relación de dependencia, por ejemplo, con el Estado. Sí. Si, digamos, se genera una relación contractual, pero a su vez, justamente desde ahí y desde ese lugar, no hay posibilidades de negociar, ¿sí? Y de que la profesión sea entendida y sea paga por lo que la profesión en sí merece y le corresponde, ¿no? Entonces... un matriculado, un no matriculado, ¿cobra menos en un mismo laburo? No, No. No. Eso está regulado. no. Está Digamos, bien. el No empleado... digo para entender la situación también. Como, no. si hay, viste, a lo mejor No, tiene que ver con la relación contractual que establezcas con tu empleador. Claro. Eh, Hay tarifas que se cobran que son impuestas por la Sí, provincia. si bien nosotros tenemos un valor, digamos, nosotros hacemos informes sociales y tenemos un valor, bueno, después en el momento de negociar siempre se termina pagando menos. Totalmente. Maggie. Bueno, un poco la realidad que se da en Chacabuco se da a lo largo de todo el distrito, el pluriempleo, los salarios bajos, las condiciones laborales donde se trabaja, digo, también en los lugares. No todos los trabajadores sociales tenemos una oficina para recibir, entrevistar a una persona. Eso es Digo, fundamental porque es nuestro ABC. Claro. Tener un lugar de privacidad. De privacidad. Entonces, muchas veces hay colegas que terminan entrevistando en los pasillos de una institución, con lo que eso significa para la persona que viene en búsqueda de trabajar con nosotros. Digo, la mediatización de ese usuario, ya lo expongo a un montón de otras situaciones más allá de las que trae. Claro. Con eso, Claro, imagínate lo que implica. Perdón, porque el reclamo, cuando uno habla de una cuestión edilicia, el reclamo no es solamente para el profesional de estar cómodo en un lugar, sino es porque nosotros vamos a trabajar y vamos a intervenir con una persona que ya trae sus necesidades, sus problemas, sus cargas. Entonces, ¿cómo no pensar en brindar un espacio de escucha activa, un espacio de resguardo, de privacidad? Contenidos en un lugar. Sí, entonces Total. no es solamente para nosotros, es para nuestra intervención y para esa persona que viene. Y también sí. te sumo, Dale, en estos últimos 3 años, nosotros, puedo decir en lo que fue nuestra gestión, muchas bajas de suspensión de matrículas por no conseguir trabajo de lo propio, Mirá. pero en una cantidad masiva, sumado a que hubo despidos también, entonces a esas personas se las eximió del pago de la matrícula. Claro. Por un tiempo determinado, hasta ver si conseguían un nuevo trabajo. Fue una política que tuvo el colegio. Mirá. Y qué una bueno. de las características que se da a lo largo de todo el distrito es la cuestión, el atropello de las personas de los superiores directos hacia los profesionales, de Sí. esto de digitar y decir, bueno, vos tenés que hacer este informecito, porque cuando ya te hablan de informecito, No, digo, no, ya obvio. la subestimamos. Están minimizando y Obvio, es bajar. subestimando la profesión. Subestimando Claro. para lo que se necesite. Pero lo digo. necesitan el informecito igual, ¿no? El Ellos. Si te informecito. lo piden es porque lo están necesitando. Somos digo. la Por única supuesto. profesión habilitados a hacer un informe social, porque obviamente no lo hace ni el psicopedagogo, ni el psicólogo, ni el abogado, ni el médico. El trabajador social somos las únicas personas habilitadas con esa herramienta que conlleva a construir
una historia de vida para plasmarlo en papel. Muchas veces los jueces toman decisiones en torno a nuestros informes. ¿Y su propio bienestar? Porque usted se encuentra con gente que está muy mal, ¿no? En algunas situaciones, digo. Y a eso iba. Eso, a eso iba. El atropello por parte de funcionarios que muchas veces no son colegas y otras veces sí son colegas y se olvidan que son colegas cuando ejercen un cargo. Tal cual. Porque atropellan y se olvidan de la ley de ejercicio, el código de ética. ¿Y eso por qué? Porque ya están curados, ya... No, porque hay una cuestión de... no son sensibles ante situaciones, ya pasaron... En realidad, a ver, más allá de la sensibilidad, si sos un colega y entendés el código de ética y la ley, que no, digamos, si uno se va a regir dentro de ese marco y de esa normativa, debería, digamos, la sensibilidad dejarla al costado, claro, entiendo. dejarla de lado pero digo, uno se pone una coraza ante situaciones, digo, viste, incómodas. No, bueno, pero si un mismo colega te dice, necesito este informecito, o necesito este informe bien, para resolver alguna cuestión. Sí, me está bajando el precio. Claro, digamos, de par a par, pero me estás bajando el precio. Totalmente. Y si ubicamos, si ocupamos un lugar de funcionario, de jerárquico superior o lo que sea, con colegas directos, yo creo que hay que tener la suficiente humildad intelectual y la ética y la autodeterminación de decirle a quien yo responda, por más que esté en juego una gestión o lo que sea, yo contra mis colegas no voy. Claro. Totalmente. En eso yo creo que falta mucho trabajo. Respecto al cuidado personal que hablás de nosotros, el colegio también ha trabajado mucho en lo que se llama la covisión, que antes se llamaba supervisión, es decir, alguien nos supervisaba nuestras intervenciones. Mirá. Que no, estuvo muy interesante dar un paso inicial, pero ahora hablamos de covisión, es decir, co-construir con otros colegas de la provincia que no conocen mi realidad, y tener otras miradas respecto a mis intervenciones profesionales, sumado a las asambleas, sumado a los foros de encuentros, las jornadas provinciales que se han dado debate respecto a condiciones laborales. Hay algo en lo cual ha trabajado mucho el colegio y tiene que ver con las condiciones laborales del patronato deliberado, pero tuvimos un femicidio de una colega en el distrito de Mar del Plata, en Miramar, Laura Iglesias, que el pasado 29 se conmemoró un nuevo aniversario. Ella, en el ejercicio de su profesión, una colega del patronato como yo, fue violada y asesinada en el marco de su trabajo. ¿Sí? Claro. Sí. Laura Iglesias. Qué locura. Entonces el patronato deliberado, las condiciones laborales que ha tenido a lo largo de la historia, Laura fue el detonante de eso, permitió visibilizar y trabajar. No siempre se puede trabajar porque no siempre se llega, porque el colega no se acerca. Por eso siempre digo, y este es un pedido que le hago a los matriculados de la ciudad de Chacabuco, si uno no tiene la compañía se los digo Chacabuco porque estamos acá en Chacabuco, ¿no? Obvio. Pero si no tiene la compañía del colectivo profesional, se vive muy en soledad una gestión, porque la catarsis, cuando me encuentro con colegas así en la calle, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Siempre es, ¿y el colegio a mí qué me da? Y mi respuesta, ya después de 3 años, es, ¿y vos qué aportaste para el colegio? Epa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, es un aporte colectivo. Un crecimiento. La gestión diaria de esto administrativa, de firmar las matrículas, lo podremos hacer como lo hacemos, sí, ad honorem, sí. Pero seguramente Vero necesite el aporte colectivo cuando quiera hacer una capacitación en Chacabuco de X temática. Y el aporte colectivo es no solamente convocar a la persona que va a venir a disertar, sino pensar qué galletita vamos a comer, qué café, llevar, traer, armar el banner. Eso es colectivizar una cuestión de profesión. Pero eso es algo chiquito. Y cuando pasa algo más grande, el colegio siempre está escuchando. Tal vez no pueda resolver porque se trata de una cuestión sindical, tal vez no pueda resolver porque es una cuestión legal, claro, y ya cursa por otras vías, pero el acompañamiento que necesitamos recibir de los colegas es enorme, porque el trabajo es enorme, porque uno carga con todo eso, porque vos llegaste a tu casa a 7 de la tarde después de haber trabajado todo un día y de pronto tenés una colega, no sé, que ejerce en educación y que en ese día tuvo un caso de violencia de los padres que le quisieron pegar y cómo, ¿qué curso? ¿Cómo hacemos? Pongo casos así. Entonces, acompañar
porque si no estamos siempre en esta posición de demanda. ¿Y el colegio qué me da? Y yo pago mi matrícula hace 30 años. ¿Y el colegio qué me da? ¿Y vos qué le diste al colegio en todos estos años? Totalmente. Digo, que tenemos que interpelar, Sí, tenemos, que hay que sumar. Pero podemos coincidir o no. Digo, yo seguramente, seguro. si me siento a charlar con Vero, puedo disentir en un sí. montón de cosas, pero el punto de encuentro lo tenemos en que tenemos que participar del colegio. Digo, estar en el colegio, porque bueno, ¿por qué hay una crisis en todas las instituciones? Digo, Por esto de no participar. Bueno, de hecho, la no participación. Totalmente. Maggie me da pie brevemente a decir por qué yo elijo y decido participar. A ver. Porque en algún momento yo también he tenido una mirada crítica del colegio, ¿no? Y esto es decir, el colegio que me da, yo lo he escuchado y lo he dicho. Sí, lo sí, he dicho. te entiendo. Y en estos 3 años de gestión que Maggie llevó adelante junto con toda la comisión, yo empecé a ver un colegio súper activo en un montón de cuestiones. Y eso empuja, contagia. ¿no? Y contagia, y también me obligó a mí a decir, bueno, a ver, el colegio me está dando y me está ofreciendo. Ahora, me puedo quedar en la queja como me he quedado durante mucho tiempo, decir el colegio que me da, y de repente cuando el colegio estaba ofreciendo, digo, bueno, si yo sigo y me quedo y no participo, Ahí recojo el guante y además, claro, tomo porque la digo, posta. si no es re fácil sentarme en mi casa o juntarme con otras colegas y decir el colegio que me da. Siempre es más fácil criticar. Exacto. Siempre. Entonces, primero participé y de alguna manera estuve un poco más cerca de lo que el colegio hizo. Y después, cuando surge esta posibilidad de participar ya más activamente, bueno, justamente dije, fue eso. A mí, además, me encantan los desafíos y necesito como todo el tiempo estar buscando en la profesión, en la vida misma también. Pero en la profesión, cosas nuevas que me renueven. Y sentí también un poco eso, bueno, incursionar, ofrecer y devolver también, porque la profesión a mí me ha dado mucho. Rompiste esa barrera también, ¿no? Totalmente. Vos eras crítica del colegio y tú superaste, sí, ¿no? Sí, correrme de ese lugar de comodidad. De ese lugar y encontrar la otra verdad. Sí, y conocerla y que me desafíe y que me interpele, y por eso es que hoy estoy acá, digamos, proyectando y pensando en qué otras cosas puedo hacer yo para con el colegio. Tiene que ir a Junín, te tenés que quedar acá, Vero, no sé cómo es. Va a tener que ir. Vamos a viajar esa bastante. Esa era la a Junín. letra chica que no se la contamos, pero... En la semana tiene que ir varios días. Es esto, hay semanas en las que no ingresan matriculaciones, hay semanas en las que el trabajo es menos, hay semanas en las que no, podés ir una vez por semana. Perfecto. Después está la sesión de cada mes que se hace, definirá la nueva comisión si es el primer sábado, el último sábado, viernes. ¿Vos pertenecés vas a formar parte de la nueva comisión o directamente? No voy a pertenecer. Okay. Pero va a acompañar, pero su compromiso está. Asesoría. Asesora. Externa, ¿no? Yo voy a estar porque para mí, digo, en mi caso fue un honor que el colectivo profesional elija. En el momento que yo me presenté hubo otra lista también, Claro. Con lo cual, digo, es un honor que el colectivo profesional te elija para que lo representes durante los 3 años que siguen. Debería ser un honor para todas las profesiones, Claro, digo, tal cual. que tus colegas te elijan para. Claro. Eso hace que, digo, te hace sentir, y ahora, de hecho, las devoluciones cuando estás terminando la gestión, hace sentir que, bueno, fueron 3 años que agotaron, pero que valió la pena. Yo voy a acompañar siempre, como lo hice desde el momento de que me recibí. O sea, me recuerdo haberme recibido y en las primeras elecciones haber sido autoridad de mesa a los días de tener la matrícula, con lo cual... Dejás todo, no es que te guardas nada. Siempre voy a estar en el colegio. Bueno, ahora con alguna cuestión de que voy a tener un parate, porque voy a ser mamá, pero implica también estar. O sea, cuando pueda reactivar. De hecho, hay colegas enormes de Bedia, que con los cuales, digo, que trabajan en justicia, Norma Encina, que es nuestra consejera superior, que trabajó en educación más de 30 años, que son gente con que tienen el doble de energía de la que tengo yo. Son gente como que arrasan con todo. Imparable. Norma es imparable, viajó está jubilada Norma, podría no hacerlo y lo hace, viajó durante 3 años, el segundo sábado de cada mes a La Plata, al Consejo Superior, salía a la 1 de la mañana de su casa y volvía a las 7, 8 de la noche porque iba en un remis y sesionar todo un día, una maratón de sesión porque ahí se debaten cosas también muy, muy importantes de nuestra profesión
Y lo hizo, y como lo hizo y se ve que se quedó con ganas, va a seguir estando en la comisión. Va a acompañar. Va a acompañar. Y por último, déjame decir que queda un colegio ordenado económicamente, con fondos suficientes para proyectar y hacer lo que se desee. Una de las cosas que como colegio tenemos es fondos para no solo hacer lo que nosotros queremos en nuestro distrito, sino también para acompañar, como fue el caso de las inundaciones de Bahía Blanca, a colegas que perdieron sus viviendas. En el caso Zárate Campana acompañamos también económicamente, con grandes aportes económicos, y eso nos lo permite hacer. ¿Ustedes como colegio? ¿Eso? Como colegio, sí, mira qué bueno. Para nuestros colegas que estuvieron afectados. Claro, que en un laburo tuvieron que hacer, como están haciendo, me imagino, ¿no? Y queda ordenado, queda con una sede propia, con una obra que se hizo, donde se adaptó todo, que sea accesible, porque tenemos colegas con algún tipo de discapacidad que requirió, la barrera nos la presentó una colega, y queda, todo mucho por hacer. Con aciertos o con errores, uno en una gestión no va a conformar a todo el mundo. No, obvio. Pero no, es un gran desafío el que Claro. tengo por delante. La vara está muy alta. Me Yo imagino, agradezco me la imagino. generosidad de Maggie, ya se lo he dicho y ahora aprovecho para decirlo, de que haya pensado, digamos, en mí, en la posibilidad de pensar justamente esta continuidad, porque la verdad que también se tienen que agradecer estos gestos. Y bueno, nada, le vamos a poner, obviamente, yo soy, como dije al principio, muy apasionada de la profesión y muy comprometida, así que desde ese lugar vamos a trabajar. La vara está alta y esperemos estar a la altura de las circunstancias, obviamente. Fue muy bueno escucharla, las dos. Le agradecemos, conocimos un poquitito más de su profesión, así que está bueno. Este sábado 28 es la elección de nuevas autoridades. en la sede del Rotary eso. Club, Bien, acá en Chacabuco, perfecto. vamos a contar ¿De la qué sede hora? acá, Sí, ¿De qué hora? eso. de 8 a 18. Bien. Y es obligatorio ir a votar, porque si no votamos tenemos una multa económica. Bien. Así que Mirá qué detalle. ese es el detalle, y Bien. que imposibilita al momento de realizar algún tipo de trámite en un futuro, un certificado de ética, lo que sea en el colegio, la gestión, eso se ve imposibilitado por la multa económica, que hasta que no se paga y demás. Yo siempre digo, muchas veces votábamos en Junín, teníamos que hacer 50 kilómetros, Claro, hoy ahí se estamos complicaba. a Acá 10 está acá. a 10 minutos A de 15 cuadras. 15 cuadras. Sí. Invitar a esto, y es participar de algo plural, abierto, democrático, y acompañar. Es en la Chacabuco es de 8 a 18, digamos, las elecciones y las mesas tienen el mismo horario en los 3 lugares. Perfecto. En Chacabuco es el sábado 28 de 8 a 18 horas, en la sede del Rotary Club en la calle 9 de Julio 48. Exactamente, ¿sí? bien. Y déjame decir lo último, bueno, en Junín, obviamente en la sede del colegio, ahí van a ir a votar, y ya de paso te nombro todos los distritos. Perfecto. General Arenales, Rojas y Los Toldos. Bien. Y en Lincoln, que es la otra mesa que se abre, Sí. es, va a ir, digamos, las matriculados de Ameguino, Leandro Enalem, Bedia y General Pinto. ¿Y acá en Chacabuco? Todo Chacabuco, porque el número que tenemos de colegas Es alto. y de votantes implicó, digamos, que Claro. pudiéramos abrir la mesa para Chacabuco, Claro. exclusivamente. Muchísimas gracias. Nos vamos A a vos. volver a Gracias comunicar. a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a la tanda. Comunicate con 943. Teléfono 02352 15 49 51 96. Estamos en